Pensé que el amor de madre era inquebrantable, a prueba de todo, pero descubrí que puede ser el arma más afilada que un hijo usa contra ti. Di la vida por aquel niño, di mi sangre, mi alma, y al final, lo único que quería de mí era mi silencio y mi casa. Pero antes de contarte cómo esta historia de amor y traición cambió mi vida y me obligó a ver el mundo con la dureza que nunca quise tener, dale ya a me gusta, suscríbete al canal y dime aquí en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Yo soy Rosilén y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo, Fabio, 2 veces. Nací en una zona rural de Extremadura, en una casa que apenas tenía revoque. Mi madre, María, era costurera y mi padre, José, trabajaba en el campo. No teníamos lujos, pero teníamos abundancia de sol y de abrazos. Crecí con la tierra bajo las uñas, aprendiendo que el trabajo no era un castigo, sino la única manera de conseguir un plato de comida caliente. Cuando cumplí 17 años, me di cuenta de que, si quería algo más que el olor a polvo y el sabor a maíz en el almuerzo, necesitaba ir a la capital. Llegué a Madrid con una maleta de cartón y 20 euros en el bolsillo. Fui a vivir a un cuartucho minúsculo en Vallecas, donde el olor a alcantarilla se mezclaba con el olor a fritura de los bares vecinos. Empecé como auxiliar de limpieza en un bufete de abogados. Limpiaba el frío suelo de mármol, fregaba los baños, y a cada paso que daba sentía la punta de mis dedos arder, a causa de la lejía. Pero me gustaba. Me gustaba aquel cansancio que venía del esfuerzo honesto. Fue allí, en aquella oficina, donde conocí a Fernando. Él no era abogado. Era el hijo del doctor Almeida, el dueño. Fernando era lo opuesto a mí. Tenía la piel suave, olía a perfume caro y el cabello siempre impecable. Yo era la chica que vestía uniforme azul marino. Él era el futuro. Me miraba de una manera en que nadie me había mirado jamás. No era con pena, era con curiosidad. Nuestros encuentros empezaron en las escaleras de incendios, después del horario de oficina. Me sentía como una tonta enamorada, una cenicienta sin zapato de cristal. Él me prometía el mundo, y yo, con la ingenuidad de la chica de pueblo recién llegada, le creía. Sentía un calor en el pecho que me hacía olvidar el frío de la pequeña habitación y el fuerte olor a productos de limpieza. Cuando descubrí que estaba embarazada, Fernando desapareció. Ya no me contestaba las llamadas, ni aparecía por la oficina. El doctor Ibáñez me dio un cheque cuantioso y me pidió que me fuera. No fue un despido, fue una expulsión. Me tragué la humillación, rompí el cheque y juré que mi hijo nunca sabría que su padre se avergonzaba de los dos. Fabio nació en una tarde lluviosa. Cuando vino al mundo y posaron aquel cuerpo cálido y pequeño sobre mi pecho, sentí un amor que me desgarró de dentro hacia afuera. Era un amor físico, urgente. Olía la parte superior de su cabeza, ese olor a leche y a bebé, y prometía, lo vas a tener todo. No sentirás el dolor que yo sentí. E hice que la promesa se hiciera realidad. Trabajaba en 3 empleos, por las mañanas, limpieza en casas particulares, por las tardes costura, por las noches vendía aperitivos y bocadillos en la puerta de una universidad. Mis manos eran gruesas, ásperas, llenas de callos que parecían pequeñas piedras de tanto fregar y manipular tela. Siempre estaba exhausta, pero cuando llegaba a casa y Fabio, aún pequeño, venía corriendo a abrazarme, el cansancio desaparecía. Me abrazaba las piernas y yo sentía la suavidad de su cabello en mi rodilla. No permití que se quedara en la calle. Lo matriculé en los mejores colegios que mi salario ajustado podía pagar. Tenía clases de inglés, de guitarra. Quería que él tuviera la delicadeza que yo no tuve. Era un chico inteligente, muy callado, estudioso. Lo veía sentado a la mesa, haciendo los deberes con esa frente fruncida de concentración, y mi pecho se henchía de orgullo. Era por eso que ignoraba el dolor de espalda y el zumbido en los oídos. Los años volaron. Fabio creció, alto, guapo, con la elegancia que, desafortunadamente, había heredado de su padre.
Entró en la Facultad de Ingeniería con una beca, y sentí que todo mi sacrificio había valido la pena. Lloré de alegría el día de su graduación. Él estaba de traje, sujetando el diploma, y yo estaba allí, en la primera fila, con mi vestido modesto de algodón, las manos hinchadas, pero el corazón de fiesta. Por esa época, mi vida había mejorado. Había ahorrado cada céntimo. Abrí una pequeña lavandería industrial que, gracias a Dios y a mi esfuerzo, prosperó. Por fin tenía mi propia casa, con un pequeño jardín donde podía plantar mis hortensias. Era un refugio, el resultado de 30 años de sudor. Fabio, después de graduarse, consiguió un buen trabajo en una multinacional. Yo esperaba que, ahora, me diera un poco de paz, que me ayudara a ocuparme de las cuentas, pero se volvió distante. Se mudó a un piso elegante en el centro. Empezó a juntarse con gente que yo no entendía, que hablaba de inversiones y viajes por Europa. Venía a visitarme los domingos, pero las visitas eran cortas. Se bebía el café que yo preparaba con tanto cariño, miraba el reloj e inventaba una excusa para marcharse. Sentía un vacío. Ya no era mi niño el que me abrazaba por las piernas. Era un hombre educado, pero frío, que me trataba con una cortesía que dolía más que la grosería. Yo intentaba justificar: «Ay, Carmen, está cansado, es la vida adulta». Pero en el fondo sentía una opresión. Ya no me hablaba de sus sueños, de sus problemas. Hablaba de dinero. Siempre preguntaba por la lavandería, por los beneficios, por el valor de la casa. «Mamá, ¿ya ha pensado en vender esta casa? Es una buena inversión. Ese terreno vale oro». Yo me reía, pensando que estaba de broma. «Fabio, esta casa es mi vida, es mi puerto seguro. No la vendo por nada, del mundo». Él se encogía de hombros, y el tema moría. Hasta aquel día. Era un martes, a media tarde. Yo estaba en la cocina, regando las plantas que estaban en la ventana que daba al lavadero. El sol de otoño entraba, dejando la casa con ese olor dulce a tierra mojada y café recién hecho. Oí a Fabio entrar en el salón. Había venido a buscar unas carpetas de documentos antiguos que le había guardado. Lo oí contestar el móvil. Su tono de voz era diferente, bajo, conspiratorio. Intenté ignorarlo, concentrándome en mis helechos, pero su voz se hizo más fuerte, más aguda. «Sí, ya hablé con el abogado. Lo sé, tío, es un fastidio, pero ella es la propietaria». Dejé de regar las plantas. El agua se escurrió de mis manos al suelo de la cocina. Un escalofrío me subió por la espalda. Era el mismo escalofrío de cuando el doctor Almagro me despidió, pero 1000 veces peor. Me acerqué despacio a la puerta de la cocina, espiando. Fabio estaba de espaldas a mí, caminando de un lado a otro en el salón, hablando de manera nerviosa. Parecía irritado, impaciente. «No, es terca. No me lo va a dar. Dice que es su futuro, su nido. ¿Crees que me importa a mí su nido?». Dio una risa corta, seca, que no se parecía en nada a la de mi hijo. «Soy su hijo. Soy la única familia que tiene. Yo tengo derecho». Sentí que la boca se me secaba. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que parecía querer salirse por la garganta. Tenía un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo puro. Retrocedí un paso, apoyándome en la pared fría de la cocina. No podía respirar. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada. Cerré los ojos, pidiéndole a Dios haber entendido mal, que estuviera hablando de otra persona, de otra madre. Pero entonces dijo la frase que incineró 30 años de sacrificio y amor. Se detuvo, miró fijamente a la ventana y dijo con una frialdad que helaba el alma: «Sí, es el plan. Voy a quitarle todo a mi madre, no voy a dejarla con nada. Voy a forzar la venta. En cuanto tenga el control, ella me lo agradecerá por haberla sacado de aquel agujero». Abrí los ojos. El sol seguía entrando por la ventana, pero la luz se había desvanecido para mí. Estaba yo allí, Rosilyn,
la mujer que se había desvivido para dárselo todo a un hombre que, justo en ese momento, estaba planeando robarme. No hice ruido, simplemente me quedé quieta, sintiendo cómo el peso de aquella revelación me aplastaba. El hombre que había criado, el hombre que amaba más que a mi propia vida, me veía como un obstáculo, como una cuenta bancaria que debía ser liquidada. Pensé, ¿y ahora qué, Rosilén? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a confrontar? ¿Vas a llorar? No. Me sequé las lágrimas invisibles e hice lo único que una madre herida, pero inteligente, haría. Esperé. Esperé a que colgara el teléfono, guardara las carpetas y viniera a despedirse con aquel beso seco en la frente. Y yo, con la garganta anudada y el corazón en pedazos, le sonreí. Adiós. Hijo, conduce con cuidado. En ese momento lo supe. La guerra había comenzado, y yo no sería la única en llevarse sorpresas. Le había dado la vida por él, pero ahora tendría que emplear mi honor y mi inteligencia para salvarme de él. Y no iba a perder. Solo necesitaba descubrir qué estaba tramando realmente. Y para eso necesitaba un plan. La historia apenas está comenzando, y prometo que lo que sucedió después es aún más increíble. El ruido del motor del coche de Fabio, que se apagaba en la esquina, fue la señal. El silencio que siguió no era paz. Era un vacío, Rosilene, un abismo frío que se tragó todo el calor de mi hogar. Yo seguía apoyada en la pared de la cocina, sintiendo cómo el mortero áspero marcaba la piel de mi brazo. No lloré de inmediato. La conmoción era una coraza impenetrable. El aroma de Fabio todavía flotaba en el aire. Aquel perfume amaderado y caro que usaba desde que consiguió su primer empleo de verdad. Antes, era el olor a éxito de mi muchacho. Ahora, era el olor del depredador que acababa de abandonar el nido. Me despegué de la pared con dificultad. Mis piernas parecían se había adherido al suelo de porcelanato. Caminé hasta el salón, despacio, como si estuviera entrando en la escena de un crimen. La luz del sol, antes acogedora, resaltaba el fino polvo que flotaba en el aire, y me di cuenta de que ese polvo era todo lo que quedaba de mi ingenuidad. Miré el sofá donde él se había sentado. Había dejado una botella de agua mineral a medio terminar, y lo que era más importante, el rastro del veneno que acababa de verter en mi vida. No toqué nada, solo miré. Lo que dijo no era sobre dinero, era sobre aniquilación. Voy a quitarle todo a mi madre, no la voy a dejar con nada. La frase resonaba no en mis oídos, sino en el hueso de mi pecho. Respiré hondo, y el aire entró gélido, raspándome la garganta. Necesitaba café, fuerte, amargo, para devolverme a la dura realidad. Mientras el agua hervía, comencé a actuar en piloto automático. No era momento de derrumbarse. Derrumbarse era un lujo, y yo ya no tenía lujos. Yo era una mujer de 50 y tantos años, con una lavandería que apenas se sostenía, una casa que valía millones y un hijo que quería echarme a la calle. Lo primero que hice fue ir a mi habitación. Abrí el armario y saqué la caja de hierro que estaba escondida bajo una pila de mantas de punto que nunca usaba. La caja contenía la llave de la caja fuerte más pequeña, la que estaba en la pared, detrás del cuadro de Nuestra Señora. Dentro estaban las escrituras de la casa, del terreno de la lavandería, los documentos de sucesión de mi difunto marido. Saqué los papeles. El papel con membrete era pesado, áspero. Pasé los dedos sobre la firma de José, mi marido, sintiendo la cruel ironía. Él había trabajado como un burro para asegurar mi futuro, y ahora el fruto de ese esfuerzo sería robado por nuestra propia sangre. Leí las cláusulas, aún sabiendo que las conocía de memoria. La casa estaba íntegramente a mi nombre, resultado de una cuidadosa partición que José insistió en hacer para protegerme. Fabio solo tendría derecho a la herencia total tras mi muerte. Él no podía forzarme a vender, a menos que probara que yo era incapaz de administrar mis bienes. Incapacidad.
La palabra me sobresaltó. Fue ahí donde el miedo se transformó en estrategia. Fabio no solo estaba siendo codicioso, estaba diseñando un plan legal. El abogado necesitaba una escapatoria. Guardé los documentos en una carpeta nueva, que sellé con cinta adhesiva y escondí en un lugar aún más improbable. Dentro del horno que nunca usaba, bajo un montón de moldes para bizcochos polvorientos. Nadie buscaría allí. Me senté a la mesa, con el café humeante. Necesitaba un nombre. ¿A quién había llamado? Su tono era de complicidad, de alguien que estaba acostumbrado a hacer ese tipo de negocio sucio. Yo sabía que Fabio usaba su portátil para todo. Lo dejaba en la mesa de centro del salón, a menudo solo con la pantalla apagada. Jamás había tocado sus cosas. Sentía un respeto casi religioso por la privacidad de mi hijo, pero ese respeto murió cuando planeó despojarme de todo. Fui hasta el salón. El portátil estaba cerrado. Respiré hondo, sintiendo el calor del café que apenas había tomado. El estómago se me revolvía, pero necesitaba ser rápida. Abrí la tapa. No lo había apagado. Fabio era perezoso con la tecnología. La pantalla se encendió. Lo último que estaba abierto era un correo electrónico. No era el abogado, sino una conversación con un agente inmobiliario. El título era Tasación de inmueble, zona este. Sentí cómo me temblaban las manos. Me obligué a enfocar la vista. El intercambio de correos era formal, pero el contenido era claro. Fabio estaba solicitando una tasación urgente de la casa y de la lavandería, informando que la propietaria estaba dispuesta a negociar a regañadientes, pero bajo presión familiar. Ese agente inmobiliario era el primer peón en el tablero de ajedrez de Fabio. Ya estaba actuando. Cerré el correo rápidamente, antes de que pudiera notar el acceso. Pero el nombre del agente estaba allí, Fernando, y en el pie de página un número de teléfono y el nombre, de una inmobiliaria conocida, C&A Inmobiliaria. Sabía que no podía ir tras Fernando, el agente. Él era solo un intermediario. Necesitaba ir a la fuente. Necesitaba un profesional, alguien que supiera cómo jugar a ese juego sucio, pero que jugara de mi lado. Mi marido, José, tenía un amigo de hacía tiempo, un hombre llamado Dr. José Carlos. No el José que fue mi marido, sino José Carlos, el abogado. Un hombre ya mayor, de bigote impecable, que había sido la mano derecha de José en todos los negocios de la lavandería en los años 90. Habían perdido el contacto, pero yo sabía que José Carlos era íntegro y, lo más importante, discreto. Cogí el teléfono fijo. No podía usar mi móvil. Fabio podría haber instalado algo. No lo sabía. Y busqué en la vieja agenda de cuero. El número de José Carlos todavía estaba allí, tachado y reescrito varias veces. Mis manos estaban sudando tanto que la agenda se resbaló. Marqué 1, 9, 3, 7. Al tercer tono, una voz grave contestó. Despacho José Carlos Abogacía. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rosilén. Rosilene María. Soy la viuda de José. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio pensativo, de quien rescata una memoria antigua del fondo de un cajón. Ah, Rosilén, querida mía, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Han pasado años. Estoy bien, José Carlos, pero necesito tu ayuda. Necesito hablar contigo. No puede ser por teléfono. Es urgente y es delicado. Usé la palabra delicado para disimular la palabra traición. Concertó una cita para la mañana siguiente, en su despacho, lejos de ojos y oídos curiosos. Dije que necesitaba una consulta sobre planificación de sucesión, en caso de que alguien preguntara. Tan pronto como colgué, la adrenalina empezó a bajar y me sobrevino el temblor. Me tambaleé hasta el baño y miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban rojos, pero no por llorar, por la rabia contenida. Mi boca estaba tensa, una línea recta de determinación. No parecía María, la madre amorosa. Parecía María, la
una empresaria que sobrevivió a la dictadura financiera de los años 80 y 90. Yo era una superviviente. Y los supervivientes no se convierten en víctimas. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama de matrimonio, ahora enorme y fría sin José, y sentí que la soledad me envolvía. Había pasado la vida construyendo un muro de seguridad para Fabio, y él estaba usando ese mismo muro para aplastarme. Recordé cuando era pequeño, tenía unos 7 años. Se puso enfermo con una neumonía horrible. Dormí 3 semanas seguidas en una silla de plástico junto a su cuna en el hospital. El olor a alcohol y desinfectante de la UCI todavía me da escalofríos. Él agarraba mi dedo meñique y yo sentía su fragilidad, su dependencia. Me juré a mí misma que haría cualquier cosa para que él tuviera una vida fácil, sin las estrecheces que yo padecí. Y ahora, la facilidad que le di se había transformado en un derecho, en arrogancia. Yo pensaba, ¿por qué haría esto? ¿Por qué esta prisa por destruirme? Fabio tenía un buen trabajo, pero siempre vivía al límite. Tenía un estilo de vida que sus ingresos no podían sostener. Coches nuevos, viajes caros, restaurantes de moda. Siempre me pedía préstamos que nunca pagaba. Yo siempre se los daba a Rosilén, siempre. Yo creía que era generosidad, era estupidez. Él no quería la herencia en el futuro, la necesitaba ahora. Algo importante estaba sucediendo en su vida. ¿Deudas? ¿Un negocio arriesgado? Yo necesitaba saber, y para saberlo necesitaba algo más que el nombre de un corredor de bolsa. Necesitaba el nombre del abogado, el doctor, Cristiano, o quien fuera. Volví a la sala, actuando ahora bajo la sombra de la madrugada. La luz de la calle entraba por la ventana, bañando el ambiente en un azul fantasmagórico. Recordé que, cuando Fabio estaba hablando por teléfono, estaba sujetando las carpetas de documentos que había venido a buscar. Fui a su dormitorio. La cama estaba revuelta, pero él era pulcro. Yo sabía que tenía una pequeña oficina improvisada, una mesa de rincón donde tiraba las llaves y los papeles que necesitaba revisar. Busqué la pila de carpetas que se había llevado. Las había dejado en una bolsa de cartón en el suelo. Rebusqué el contenido. Eran contratos viejos, facturas de luz, nada nuevo. Pero en la esquina de la mesa, cerca del teclado, había un pequeño bloc de notas. Una hoja estaba rasgada, pero la presión del bolígrafo había dejado marcas en la hoja de abajo. Tomé un lápiz y comencé a sombrear la página con cuidado. La letra de Felipe apareció, apresurada y nerviosa. Doctor, C. Despacho Rojas y Méndez. Asunto, reparto e interdicción. Interdicción. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo robar, era declararme incapaz. Quitarme el derecho a decidir sobre mi propia vida, confinarme en la senilidad antes de tiempo. Él quería decir que estaba loca, que no sabía lo que estaba haciendo, para que el juez le diera el control total. Sentí un calor subir por mi cuello, Carmen. Una oleada de furia tan intensa que tuve que morderme el interior de la mejilla para no soltar un grito primitivo. Aquel niño que sostuve en mi regazo, que alimenté con la leche de mi cuerpo, estaba atacando mi dignidad. No quería mi casa, quería mi identidad. Me limpié el sudor frío de la frente. La María que lloraba había muerto en la cocina. La que estaba allí era una leona acorralada. Rompí aquella hoja y la quemé en el lavabo del baño, viendo la llama azul devorar la prueba. El olor a papel quemado era el olor de mi nueva realidad. Tenía el nombre del bufete de abogados, tenía el nombre del agente inmobiliario, y tenía la prueba del motivo, interdicción. Volví a la cama, pero no para dormir. Me preparé para el encuentro con Juan Carlos. No lo contaría todo de golpe. Diría que Felipe estaba actuando de forma agresiva respecto a la herencia y que quería protegerme legalmente, garantizando que no pudiera forzarme a nada mientras yo estuviera viva. Necesitaba parecer tranquila, precavida, no histérica. Yo
Necesitaba que José Carlos me viera como una cliente fuerte, no como una madre al borde del colapso. La guerra estaba declarada, y yo me encontraba en medio del campo de batalla, sola, pero armada con la verdad y la desesperación. Fabio pensaba que yo era débil, que solo era una madre mayor. Se olvidó de algo fundamental sobre las madres que crían solas. Una aprende a luchar, a planificar, y si hace falta, a ser más fría que el propio hijo. Y me prometí a mí misma que, al final de esta historia, él no sería el único en sorprenderse con lo que yo era capaz de hacer. Mi venganza sería silenciosa, legal y absolutamente devastadora. Y comenzaría al día siguiente, en la reunión con José Carlos. Solo necesitaba sobrevivir a la luz del día. La madrugada no me dio descanso. Las horas se arrastraron, pesadas y viscosas, como melaza fría. No conseguí cerrar los ojos. Estar tumbada era sentir cómo el colchón se hundía bajo el peso de un cuerpo, que de repente parecía tener 100 años. La palabra interdicción martilleaba en mi cabeza, un tambor sordo y constante. No era un plan de herencia, era una sentencia de muerte social. Él quería borrarme, Rosilén. Quería que yo me convirtiera en un vegetal legal para que pudiera recoger los frutos de mi trabajo. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, no trajo calor, sino una luz cruel que exponía el desastre de mi vida. Me levanté, sintiendo un escalofrío que no venía del frío, sino del alma. Me dolía, el cuerpo, los músculos tensos como cuerdas de violín demasiado estiradas. Fui al baño y me miré en el espejo. Los ojos estaban inyectados en sangre, el rostro pálido y marcado por las pocas horas de tensión. No podía ir a la guerra pareciendo un fantasma. Me di la ducha más caliente que pude soportar, dejando que el vapor llenara la pequeña habitación. El calor me dio un poco de aplomo. Me vestí con lo más sobrio y profesional que había en mi armario, un traje de chaqueta gris oscuro, que solo usaba para reuniones importantes de la inmobiliaria. Necesitaba proyectar control. Cada botón, cada ajuste en la solapa era un acto de voluntad, una armadura que me ponía contra el derrumbe. Bajé a tomar café, pero el estómago lo tenía cerrado, duro como una piedra. Logré tragar un vaso de agua helada, sintiendo cómo el líquido bajaba rascando la garganta. El silencio de la casa era ensordecedor. Pablo no estaba allí. Ya debía estar tramando su próximo movimiento, quizás llamando al doctor Andrés, confiado de que su madre era solo una pieza frágil en el tablero. Tomé el teléfono y llamé a la oficina de José Carlos. Mi voz salió firme, sorprendentemente. José Carlos, soy María. Necesito una reunión, hoy, urgente. Es sobre planificación patrimonial, algo que no puede esperar. Si hace falta, me acomodo en tu horario de almuerzo. Él, siempre solícito, arregló una hora para las 10 de la mañana. Yo tendría 2 horas para transformar mi dolor en estrategia. Mientras esperaba, revisé mentalmente la narrativa. No podía mencionar la grabación, que era prueba ilícita, ni la interdicción, porque él me vería como una paranoica. Tenía que centrarme en la agresividad de Pablo, en la presión que estaba ejerciendo para que vendiera el inmueble principal y liquidara el patrimonio. Me está asfixiando. Quiere que tome decisiones apresuradas. Solo quiero garantizar que, mientras yo esté viva y lúcida, las decisiones sean mías, diría. Sí, ese era el lenguaje de la prudencia, no de la desesperación. A las 10 en punto, yo estaba en la recepción de la oficina de José Carlos. El lugar olía a café fuerte y papel nuevo, un aroma de seriedad y poder. El suelo de mármol reflejaba la luz fría del aire acondicionado. Me sentía pequeña, pero determinada. José Carlos me recibió en su despacho. Era un hombre de 40 y tantos años, con el cabello ya ralo, pero con una mirada inteligente y serena. Me ofreció café, que rechacé educadamente. María parece tensa. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, apoyando los codos en la mesa de caoba. Respiré hondo, controlando el temblor en las manos. José Carlos,
La situación con Fabio se ha descontrolado. Él no está esperando mi muerte para acceder al patrimonio. Me está presionando a diario para que venda la casa e invierta el dinero en uno de sus negocios. Utiliza argumentos emocionales y, francamente, amenazas veladas de que estoy obstaculizando su futuro. Hice una pausa, dramática, dejando que el silencio se hiciera pesado. No soy una mujer anciana e incapaz. Construí esta vida sola. No voy a permitir que me fuerce a liquidar lo que es mío. Necesito protección legal inmediata. Quiero un documento que deje claro, sin lugar a dudas, que mi capacidad civil es plena y que cualquier intento de interdicción o de ponerme bajo tutela será visto como mala fe. José Carlos frunció el ceño. Cogió un bolígrafo y empezó a garabatear en la libreta. La interdicción es un proceso serio, María. Exige pruebas de incapacidad mental. Usted está perfectamente lúcida. Sé que lo estoy, respondí, manteniendo el tono bajo y firme. Pero él está desesperado, José Carlos. Y la desesperación lleva a la gente a buscar atajos. No quiero que alegue en el futuro que yo estaba confusa o mal orientada cuando hice mi testamento o que lo hice bajo coacción. Quiero blindar mi patrimonio y, lo que es más importante, mi capacidad de decisión. Lancé el anzuelo. Incluso sé que ha estado consultando abogados. El bufete Roca y Méndez. Tienen fama de ser agresivos en litigios familiares. Me temo que está buscando formas de sortearme. La mención al bufete, que yo había descubierto a través de aquel borrador, dio credibilidad a mi historia. José Carlos levantó la cabeza y su escepticismo disminuyó. El nombre Roca y Méndez era un peso pesado en la comunidad jurídica. Entiendo. Esto cambia el panorama. No estamos hablando solo de un testamento. Estamos hablando de una defensa preventiva. Empezó a explicar las opciones, con la voz grave y técnica, pero yo estaba atenta a cada palabra. Primero, vamos a registrar un nuevo testamento, formalizando el reparto, pero con cláusulas muy restrictivas. Cláusulas de inalienabilidad, inembargabilidad e incomunicabilidad sobre los bienes que usted desea dejar, para que él no pueda destruirlos inmediatamente. Pero lo más importante, María, es el mandato de protección. Me incliné hacia adelante. ¿Qué es eso? Es un instrumento relativamente nuevo, pero muy eficaz. Usted, en plena capacidad, nombra un curador para sí misma, que solo asumirá funciones si y cuando usted sea declarada incapaz. Y usted puede, en ese mandato, especificar las condiciones bajo las cuales esa incapacidad puede ser alegada y quién puede hacerlo. Si Fabio intenta inhabilitarla, tendrá que anular su mandato primero. Y usted puede nombrar a una persona de su extrema confianza. Quizás a su hermana, si la tiene, o a un amigo muy cercano, y no a Fabio. La idea era brillante, Rosana. Era el escudo que yo necesitaba. Quiero eso, José Carlos, y quiero que se haga lo antes posible. No confío en el tiempo que me queda. Él asintió, el bolígrafo volando sobre el papel mientras esbozaba la estrategia. También vamos a constituir una holding familiar. Así, los inmuebles pasarán a ser propiedad de la empresa y usted mantendrá el usufructo vitalicio. Fabio sería un socio cotista, pero no tendría acceso al capital principal mientras usted sea la administradora. Esto le ataría las manos legalmente, sin que pueda alegar que usted lo ha desheredado. Sentí un escalofrío en el estómago. Fabio vería la holding, sabría que yo estaba actuando. José Carlos, dije, bajando la voz aún más, necesito un favor. No quiero que Fabio sepa que estoy actuando hasta que sea demasiado tarde. Quiero que él continúe con su plan. Necesita pensar que soy vulnerable, que la casa está a punto de caer en sus manos. Necesito tiempo para entender la dimensión real de esa deuda que tiene. Él me miró, por primera vez, con un ápice de curiosidad y respeto. Ya no era la madre afligida, sino la empresaria que se estaba protegiendo. ¿Quieres que siga planeando la interdicción, María? Quiero que se exponga. Quiero que me dé la prueba definitiva.
Si él cree que va a interdictarme, se va a mover. Y cuando se mueva, necesito estar lista para contraatacar. Con la sociedad holding y el mandato de protección ya registrados de forma irrevocable. La estrategia era arriesgada. Significa que tendría que soportar su mirada de ira, las exigencias, el veneno, sabiendo todo. Pero era la única forma de garantizar que después no se saliera con la suya con una excusa de malentendido. Está bien, María. Trabajaremos de forma confidencial. La sociedad holding tardará algunas semanas en formalizarse, pero el testamento y el mandato de protección pueden registrarse inmediatamente. Prepararé los borradores hoy y mañana, si es posible, agendaremos la firma en la notaría. Me levanté. La tensión no había desaparecido, sino que se había transformado en concentración. Gracias, José Carlos. Has salvado mi vida, o lo que queda de ella. Salí de la oficina y el sol de la mañana me golpeó, pero no sentí calor. Me sentí dura, inflexible. Había puesto la primera pieza en el tablero. Entré en mi coche y conduje sin rumbo durante unos minutos, hasta que el control que había mantenido se derrumbó. Estacioné en una calle lateral y el llanto llegó, violento y silencioso. No era el llanto de la tristeza, sino el de la ira reprimida. Golpeé la mano contra el volante, sintiendo cómo me vibraba el pulso. Lo amaba, Rosalía. Lo amaba más que a mí misma. Y el precio de ese amor era tener que luchar contra él hasta la muerte legal. El gusto a hierro en la boca, de tanto morderme la lengua para no gritar delante del abogado, era abrumador. Yo era una madre que estaba a punto de desarmar a su propio hijo, y la única forma de salvarlo de sí mismo era garantizar que nunca más pudiera tocar lo que era mío. Necesitaba más pruebas. Necesitaba saber qué debía realmente, qué era tan urgente que lo hacía arriesgar el alma. La casa. No podía vender la casa, pero sí podía darle la ilusión de que estaba a punto de ceder. Al día siguiente llamé a Fabio. Mi voz era cansada, derrotada, el tono que él esperaba. Fabio, he pensado mucho en lo que dijiste, sobre tu futuro, sobre la presión. No quiero ser un estorbo. Estoy considerando vender la casa, sí, pero necesito tiempo y necesito que me muestres exactamente cuál es ese negocio que necesitas financiar. Con detalles, Fabio, con papeles. Hubo un silencio en la línea, seguido por una sonrisa audible. ¿En serio, madre? Qué bien que estás viendo la luz. Es una inversión increíble, te lo juro. Te lo muestro todo, mañana en el almuerzo. Vamos. A comer juntos, madre. Te quiero. La frase «te quiero» me dio náuseas. Está bien, Fabio, mañana. Pero sé honesto conmigo. Por primera vez en la vida, sé honesto. Colgué el teléfono y sentí un escalofrío. Estaba entregándole el oro al bandido, pero era la única forma de asegurarme del tamaño de la caja fuerte. Firmaría el poder notarial de protección y la holding a última hora de la tarde. Y luego dejaría que me llevara al almuerzo, donde intentaría convencerme de su bondad, mientras planeaba mi caída. La leona acorralada había cavado su madriguera y estaba esperando. La trampa estaba lista. Y solo necesitaba una cosa: que Fabio fuera predecible en su avaricia. Y siempre lo había sido. Mi dolor se convertiría en mi arma más afilada. Ya no era mi hijo, era mi adversario, y haría lo que fuera necesario para ganar la guerra que él había comenzado. La notaría donde firmamos los documentos era antigua, con el aire pesado y el fuerte olor a tinta y papel, amarronado por el tiempo. José Carlos me explicó cada línea, pero mi mente ya estaba en la próxima jugada. Firmé el poder notarial de protección, otorgando poder irrestricto a José Carlos y, en un acto extremo de precaución, a mi sobrina Cristina, en caso de que algo me sucediera. El bolígrafo en mi mano parecía hecho de plomo, y cada rúbrica era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Cuando terminé, José Carlos puso los documentos en una carpeta sellada. Está hecho, María. Irrevocable. Ahora, si Fabio intenta iniciar la interdicción, se va a topar de frente con un muro legal.
Él no tendrá acceso a sus bienes, aunque el juez esté de acuerdo con la interdicción, lo que es improbable, dado su estado de lucidez. Yo sonreí, pero era una sonrisa seca. No era victoria, era supervivencia. Genial. Ahora la fase 2, el almuerzo. Tenga cuidado. Él es su hijo, María, pero está actuando como un extraño. Lo sé, José Carlos. Lo siento en la piel. Al día siguiente, me preparé para el almuerzo como si me estuviera vistiendo para un funeral. Elegí un vestido sencillo, sin brillo, el pelo recogido. Quería parecer cansada, pero no rota. No podía darle la satisfacción de verme desmoronarme, aunque por dentro yo fuera solo pedazos. Fabio eligió la Michi, un restaurante italiano caro en el centro, el tipo de lugar donde el silencio es tan pesado que se oye el tintineo de los cubiertos en todas las mesas. Estaba allí, esperando, ya en la mesa, impecable. Traje gris claro, pelo bien cortado. Parecía un ejecutivo de éxito, no un hombre ahogado en deudas. Cuando me vio, se levantó con una prisa exagerada y me dio un beso en la mejilla, demasiado largo. El olor de su colonia, fuerte y amaderado, me dio un escalofrío. Era el olor de la falsedad. Forcé una sonrisa. Gracias, Fabio. Vayamos al grano. No tengo mucho tiempo. ¿Dónde están los papeles? Llamó al camarero y pidió una botella de vino tinto, la más cara del menú, sin consultarme. Un gesto de poder. Yo rechacé el vino y pedí agua con gas. Él parpadeó. Relájate, mamá. Vamos a celebrar. Finalmente vas a ayudarme a dar el siguiente paso en mi vida. Sacó una carpeta de cuero de su maletín y la deslizó por la mesa hasta mí. El cuero era liso y frío bajo la punta de mis dedos. El peso de la carpeta parecía el peso de mi vida. Aquí está, todo detallado. Es un proyecto de expansión, mamá. Estoy trabajando con un grupo de inversores de Madrid. Necesitamos capital circulante urgente para cerrar la adquisición de una nave logística. El retorno está garantizado en 6 meses. Abrí la carpeta. El olor a papel nuevo era fuerte. Papeles y más papeles. Contratos, proyecciones, gráficos a color. Todo muy profesional. Tomé la sección de financiación necesaria y mis ojos recorrieron rápidamente los números. 500,000. Suspiré, aliviada. Era una cantidad alta, pero no era el fin del mundo. Yo tenía ese dinero en liquidez. ¿500,000, Fabio? Es muchísimo dinero. ¿Ya intentaste un préstamo en el banco? Él sonrió, impaciente. El banco se tarda, mamá, y necesito la garantía de un inmueble. Por eso necesito que vendas la casa. Si me das el dinero, puedo usar la casa como garantía para el resto del préstamo. Es un préstamo puente, ¿entiendes? En 6 meses te devuelvo el valor con intereses y recuperas la casa sin tener que mudarte. La mentira resbaló de su boca como aceite. Lo miré, manteniendo la expresión de madre preocupada. Pero dijiste que necesitabas dinero para empezar el negocio. ¿Por qué la casa tiene que ser la garantía total del préstamo? Carraspeó, ajustándose la corbata. La pequeña señal de nerviosismo. Es una exigencia de los inversores, mamá. Quieren tener certeza. Asentí, fingiendo aceptar la explicación, pero seguí hojeando los documentos. Las proyecciones eran buenas, pero la sección de historial financiero estaba extrañamente vacía. No había mención de ¿y qué? Empresa estaba usando Fabio para este negocio, ni su CIF. Volteé la página, buscando la sección de deudas actuales. Y fue ahí, Rosalía, cuando se me cayó el estómago. El aire se fue de mis pulmones. Ya no había olor a comida italiana o perfume caro. Solo había olor a papel y el sabor metálico del miedo. La sección no se llamaba deudas actuales, sino asignación de capital. Y el primer ítem, en negrita y cursiva, no era la compra del almacén logístico. Era el pago de una ejecución judicial. El valor era aterrador. 1.200.000 euros. Cogí el bolígrafo que estaba al lado de la carpeta y lo usé para señalar la línea. Mi mano temblaba ligeramente, pero la apoyé en la mesa. Borja, ¿qué es esto?
1.200.000. Me dijiste que necesitabas 500.000 para un nuevo negocio. ¿Qué es esta ejecución judicial? Su sonrisa se desvaneció. La máscara de ejecutivo se cayó, revelando al niño asustado o al depredador acorralado. Intentó recuperar la carpeta, pero yo la sujeté con firmeza. Mamá, esto no es importante ahora. Esto es cosa vieja. Son solo multas. ¿Multas de 1.200.000, Borja? Mi voz era baja, un susurro peligroso. Miré más de cerca. No era una multa. Era una deuda a nombre de una empresa que reconocí de inmediato. Transportes J&K. Una empresa que había demandado a Borja hacía 2 años por apropiación indebida de mercancía. Yo supe de la historia en su momento, pero él me había garantizado que era un malentendido y que la situación estaba controlada. Dijo que había llegado a un acuerdo. Aquel trozo de papel decía que el acuerdo se había roto y que la ejecución estaba activa, con embargo inminente. No era un negocio nuevo, Rosalía. Era un pozo de 1.200.000 euros, y él necesitaba 500.000 míos solo para estancar la herida, además de usar la casa como garantía para intentar cubrir el resto, probablemente a través de un préstamo fraudulento. No estaba intentando construir un futuro, estaba intentando evitar la cárcel. La conmoción fue tan física que sentí que mi corazón se detenía por un instante. Mi espalda se quedó fría y el calor subió a mi cara, quemándome. Sentí el olor de mi propia desesperación mezclado con el olor de la comida fría en mi plato. Miré a Borja. Estaba sudando ahora, y ya no era mi hijo. Era un criminal, y me estaba usando como tabla de salvación. «Me has mentido», yo dijo. No fue una pregunta, sino una constatación que le desgarró la garganta. «No, mamá, no es mentira. Yo solo simplifiqué. Si te hubiera hablado de Transportes J&K, no me habrías ayudado. Tenía que resolver esto. Me van a llevar a la cárcel, mamá. Se van a quedar con todo lo que tengo». «No tienes nada, Fabio, y lo que tienes lo robaste». Golpeó la mano contra la mesa y el camarero más cercano se encogió. «No me juzgues, no entiendes la presión. Tengo que mantener las apariencias. Y tú, con todo tu dinero, con la jodida casa esa que está ahí parada, no puedes ayudarme. Prefieres ver a tu hijo pudrirse en la cárcel antes que vender un viejo inmueble». En ese momento lo supe. Ya no era el niño que había acunado, con olor a talco y leche. Era la personificación de la codicia descontrolada. Estaba dispuesto a verme en la calle, con tal de no tener que afrontar las consecuencias de sus propios actos. El dolor era desgarrador. Era como si alguien me hubiera apuñalado en 1900 y el pecho y retorcido la hoja. Respiré hondo, forzando la estabilidad. El mandato de protección. La holding. Tenía que recordar que estaba protegida. Tenía que mantener el juego. Cerré la carpeta lentamente, con una calma que no sentía. Lo miré a los ojos, que estaban rojos de rabia y pánico. «Entonces, si vendo la casa, ¿eso cubre toda tu deuda y además sobra para tu inversión logística?» Se mordió el labio inferior. Vacilación. «Sí, casi todo. La casa vale unos 3 millones, ¿verdad? Con ese dinero, pago la ejecución y lo que sobre lo uso para dar el anticipo del préstamo puente». Él estaba contando con la venta integral. Quería el dinero en efectivo. No quería ayudarme. Quería limpiarme. «¿Y si te digo que no vendo la casa, Fabio? Que solo te presto los 500.000 que me pediste, pero solo para la inversión logística, y que tú te las arregles con la ejecución judicial solo?» Él se rió, un sonido estridente y sin humor. «Sabes que eso no es posible, mamá. Si no pago esa ejecución, lo pierdo todo. Y si lo pierdo todo, no podré devolverte los 500.000. Es todo o nada. Tienes que ayudarme a resolver el pasado para que yo pueda tener un futuro. Y la casa es la clave». La casa. Nuestro hogar. El lugar donde él creció, donde los dulces recuerdos aún flotaban como fantasmas amables. Para él era solo una moneda de cambio.
Dame un día para pensarlo, dije tomando la carpeta. Necesito revisar estos números con calma. No soy una niña, Fabián. Soy la dueña de todo esto, y voy a tomar la decisión que sea mejor para mí y para mi patrimonio. Él se inclinó sobre la mesa, el alivio mezclado con el cinismo. Claro, madre, piénsalo con detenimiento. Piensa en tu hijo. Es tu oportunidad de ser la madre que siempre necesité. Ese fue el golpe final. Estaba utilizando mi amor materno como palanca, como chantaje emocional. No me veía como una persona, sino como un cajero automático andante. Me levanté. La silla se arrastró por el suelo de mármol y el sonido resonó en la quietud del restaurante. Te daré la respuesta mañana por la mañana, Fabián, por teléfono. Salí de allí sin mirar atrás. Caminé por la calle, bajo el sol fuerte, y sentí que estaba a punto de vomitar. Las lágrimas no vinieron, pero la rabia ardía, una brasa incandescente en mi pecho. La carpeta bajo mi brazo parecía el peso de la traición de toda una vida. Fui directo a la oficina de José Carlos. No podía esperar. Cuando llegué, arrojé la carpeta sobre su mesa. Es peor de lo que imaginábamos, José Carlos. Él no necesita dinero para un negocio. Necesita casi 2 millones para cubrir un fraude y evitar la cárcel. Y quiere que venda la casa para que él pueda salir impune. José Carlos abrió la carpeta y leyó la sección de asignación de capital. Silbó en voz baja. Esto es serio, María. Está en una situación legal muy delicada. Lo sé. ¿Y el mandato y la holding ya están registrados? Sí, todo en orden. Perfecto. Ahora, la siguiente fase de mi trampa. Yo. Necesito que empieces a investigar sus finanzas, José Carlos. Debo saber exactamente quiénes son esos inversores de Madrid. Si él está involucrado en un fraude, tengo que asegurarme de que yo no seré implicada. ¿Y qué hay de la casa? ¿Qué le vas a decir? Me senté en la silla y cerré los ojos. El agotamiento me golpeó como una ola de calor. Voy a decirle que sí. Diré que estoy de acuerdo en vender la casa para ayudarle. Le diré que lo amo y que haré cualquier cosa por él. José Carlos me miró con incredulidad. María, esto es peligroso. Si él comienza el proceso de venta, tendrás que detenerlo en el último minuto. Exactamente. Necesito que se sienta seguro. Necesita pensar que ha ganado. Necesita dar el siguiente paso, que es la interdicción. Si cree que va a heredar todo, intentará apartarme legalmente del camino. Y cuando lo haga y trate de usar el dinero de la venta de la casa, descubrirá que el dinero ya no existe. Descubrirá que su testamento ha sido revocado, que la holding está activa y que ya no tiene acceso a nada. Estás jugando al ajedrez a un nivel que no esperaba, María. Soy una madre, José Carlos. Construí este imperio para él, y ahora lo estoy desmantelando pieza por pieza, para protegerme de él. No permitiré que se lleve mi paz ni mi dignidad. Él me enseñó una lección muy dolorosa. La única forma de amar a un depredador es mantenerlo en su jaula. Salí de la mine, oficina de José Carlos, con la sensación de haber acabado de declarar la guerra. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando el silencio de la casa que él quería destruir. Llamé a Fabio a la mañana siguiente, como le había prometido. Mi voz era dulce, casi melancólica. Fabio, lo he pensado mucho. Te quiero, hijo mío. No puedo verte sufrir. Venderemos la casa. Al otro lado de la línea, su respiración era jadeante. Victoria. Él creía que había ganado. Gracias, mamá. No, te arrepentirás. Te lo prometo. Sé que no lo haré, dije, y la mentira me quemó la boca. Pero hay una condición. Quiero que el dinero de la venta sea depositado en una cuenta conjunta. Quiero seguir la pista de cada céntimo. No quiero más sorpresas. Él dudó por un segundo, la codicia compitiendo con la cautela. Está bien, mamá. Cuenta conjunta. Sin problemas. Voy a llamar ahora mismo a la inmobiliaria. Te quiero. Él colgó. Sostuve el teléfono en la mano, frío y pesado.
Él creía que la cuenta conjunta era el paso final para tener acceso al dinero. No sabía que, a partir de ese momento, cada movimiento suyo para vender la casa e intentar incapacitarme sería un paso directo hacia la trampa legal que yo había montado. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en acero. Estaba lista para la confrontación final. Él se movería, y yo estaría esperando, protegida por la ley y por mi propia determinación. Yo era la madre que él traicionó, y yo sería el muro que jamás podría derribar. Fabio se movió rápido. La codicia lo cegaba y lo impulsaba. En menos de 3 días, la casa estaba llena de gente extraña. Agentes inmobiliarios con trajes apretados, parejas curiosas que venían a olfatear mis armarios y medir el salón. Tenía que mantener la fachada, sonriendo y hablando sobre la luz de la mañana que entraba en la terraza, mientras por dentro sentía que me subía la bilis. Me sentaba en mi sillón favorito, observando el circo. Fabio estaba exultante. Hablaba por teléfono sobre los valores de la venta con una voz tan llena de autoridad que, si no supiera la verdad, quizás me sentiría orgullosa. Ya estaba gastando el dinero que no tenía. El olor a desinfectante y cera nueva impregnaba la casa. Le pedía a la asistenta que se esmerara, pues no quería que nadie sintiera el olor a moho de la mentira que estábamos viviendo. Mamá, a Cristina le encantó el jardín, pero dijo que la cocina necesita una reforma. Grande, comentó una tarde, tirándose al sofá. Yo lo miré, inexpresiva. Una reforma es lo mínimo que necesita esta casa, Fabio, después de tantos años. Exacto. Pero no te preocupes, el dinero de la venta lo cubre todo. Vas a quedarte en un piso precioso en la costa, madre, con vistas al mar. Él pintaba un cuadro de falsa felicidad, pero yo sentía el subtexto. Quería alejarme para que no estuviera cerca cuando la policía llamara a su puerta, o cuando diera el golpe final. La cuenta conjunta se abrió rápidamente. Firmé los papeles sin leer, confiando en José Carlos, que ya había alertado al banco sobre la naturaleza sospechosa de la transacción. La trampa estaba tendida, y lo que quedaba era esperar el momento exacto en que lanzaría el ataque. El ataque llegó 2 semanas después, en forma de un sobre con membrete, entregado por un mensajero. Era una notificación judicial. Sentí un escalofrío gélido que comenzó en la base de mi nuca y descendió por la columna vertebral. El papel era áspero y blanco, con la tinta fría y oficial. José Carlos me había preparado para esto, pero leer las palabras demanda de incapacitación judicial y ver mi nombre asociado a términos como incapacidad cognitiva y riesgo de autogestión fue un puñetazo en el estómago. Fabio me estaba demandando para declararme mentalmente incapaz. Adjuntó informes médicos falsos, probablemente de algún médico sobornado, alegando que yo estaba senil, que ya no estaba en condiciones de gestionar mi patrimonio ni de tomar decisiones financieras. La justificación era clara. La venta inminente de la casa probaba mi irresponsabilidad. Necesitaba protegerme de mí misma. No lloré. Me reí. Una risa seca, sin alegría, que reverberó en el pasillo vacío. ¿De verdad creyó que iba a caer en esto?, murmuré al papel. El dolor de la traición era tan profundo que se transformó en una fría anestesia. Este ya no era mi hijo. Era un parásito bien vestido con mi ADN. Llamé a José Carlos inmediatamente. «¿Llegó, verdad?», preguntó, su voz grave y sin sorpresa. «Llegó. Quiere internarme en una clínica de lujo y vender lo que resta. ¿Cuál es el siguiente paso?». El juez ha fijado una audiencia preliminar para el próximo martes, una reunión de conciliación. Él tendrá que comparecer con su abogado. Usted no tiene que decir nada. Yo me encargo de todo. «No», lo interrumpí, mi voz firme. «Yo voy a estar allí. Quiero verle la cara cuando descubra que su madre no es la vieja frágil que se ha inventado. Quiero ver el pánico». José Carlos dudó. «María, esto será muy estresante. Es cruel». La crueldad empezó cuando escuché la conversación en el móvil, José Carlos. Ahora es justicia.
Iré allí para cerrar este ciclo, y quiero que traiga todos los documentos, absolutamente todos. El martes llegó cargado de una niebla pesada, típica de Barcelona. El aire estaba húmedo, y el olor a lluvia inminente flotaba sobre la ciudad. Me vestí con mi mejor traje de chaqueta gris plomo. No quería parecer rica, pero quería parecer inquebrantable. Al entrar en el despacho de José Carlos, que sería utilizado para la mediación, mis ojos se encontraron con los de Fabio. Él estaba sentado a la mesa, con una sonrisa de superioridad en los labios. A su lado, un abogado joven y arrogante, con un traje de marca. «Madre, qué bien que hayas venido. Es solo una formalidad. Vamos a resolver esto para que te quedes tranquila». Su voz era meliflua, la personificación de la falsedad. No respondí. Simplemente me senté en la silla de cuero, sintiendo la textura fría y lisa bajo la palma de mi mano. El silencio era pesado, solo interrumpido por el ruido de los aires acondicionados antiguos. José Carlos comenzó la reunión con la calma de un cirujano. Ignoró al abogado de Fabio y se dirigió directamente a mi hijo. «Fabio, hemos recibido su solicitud de interdicción. Es un documento serio que acusa a su madre de mala gestión e incapacidad». «Es la verdad, doctor», intervino Fabio, con un tono de preocupación filial ensayada. «Ella está confusa. Está vendiendo la casa sin necesidad real. Yo solo quiero protegerla». El abogado de Fabio carraspeó. «Con la interdicción, mi cliente tendrá el poder legal para finalizar la venta y garantizar que el dinero se aplique de forma segura, para el bienestar de doña María». José Carlos asintió lentamente. Cogió una carpeta marrón y la puso sobre la mesa, empujándola hacia Fabio. «Entiendo la preocupación. Sin embargo, su madre anticipó todas esas eventualidades», dijo José Carlos con un toque de ironía en la voz. «Fabio, usted está aquí para tomar el control del patrimonio de su madre, que, como sabe, es sustancial. ¿Cree que la venta de la casa es el activo principal que busca?» Fabio dudó, volviendo la cautela. «Es el mayor activo líquido en este momento, sí». «Entendido». José Carlos abrió la carpeta. El sonido del velcro al rasgarse fue fuerte. «Tenemos algunas cosas que discutir antes de proceder con la interdicción. En primer lugar, la casa. Su madre estaba dispuesta a venderla, sí, pero solo para atraerlo a esta mesa. Ella no necesita el dinero de la venta para sobrevivir». Fabio arqueó la ceja, confuso. José Carlos continuó, implacable. Tomó el primer documento, un certificado de registro. Desde que su madre descubrió sus intenciones, y sí, Fabio, ella escuchó su conversación telefónica, tomó medidas legales. «Aquí está el registro de la sociedad holding Guardián Patrimonial S.A. Todo el capital y los inmuebles, incluyendo la casa, fueron transferidos a esta sociedad holding hace 3 semanas. La casa ya no pertenece a la persona física María, sino a la persona jurídica». Fabio frunció el ceño. «Eso es una tontería legal, doctor. Ella sigue siendo la propietaria de la holding. Eso no cambia nada». «Sí cambia, Fabio», dije, hablando por primera vez. Mi voz era baja y tranquila. Sentí el olor a café frío y papel viejo en el ambiente. «Yo soy la única accionista, pero no la única administradora». José Carlos puso el segundo documento delante de él. El mandato de gestión. El mandato de gestión de la holding transfiere el 100% de los poderes de decisión a un cuerpo administrativo. 3 personas, todas de mi confianza. Usted no está entre ellas, Fabio, y el mandato es irrevocable. Su madre firmó esto en pleno uso de sus facultades mentales, atestado por 2 psiquiatras y un neurólogo contratados por mí, no por usted, Fabio. La sonrisa de Fabio empezó a desmoronarse. Sus ojos escanearon el documento, buscando el fallo. Su abogado, hasta entonces arrogante, empezó a hojear sus propias notas, visiblemente nervioso. «¿Pero el testamento? Yo soy el heredero único», tartamudeó Fabio.
mientras el sudor empezaba a brillar en su frente. José Carlos presentó el último documento. Esta es la revocación de su testamento, Fabio, y el nombramiento de un nuevo. Testamento que designa al holding como el beneficiario principal, con cláusulas de donación para caridad y para mis nietos, en caso de que tenga nietos que no intenten robarme. Usted ha sido formalmente desheredado por ingratitud grave, intento de fraude e interdicción abusiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire parecía haberse vuelto más denso. Fabio no gritó. Él gruñó. Un sonido gutural de animal herido. Estrelló los papeles contra la mesa. «¡Está blufeando! ¡No! Puede hacer esto. Soy su hijo». Se levantó, golpeando las manos contra la mesa, haciendo que los vasos de agua temblaran. Lo miré fijamente. Su rabia no me asustaba, era patética. «Yo te quise, Fabio», dije, con mi voz siendo un susurro cortante. «Te lo di todo. Construí todo esto para ti, y tú intentaste declararme demente y robarme. No me dejaste elección. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo». El abogado de Fabio intentó intervenir, hablando de recursos y apelaciones. José Carlos lo cortó con un gesto de la mano. Su cliente intentó la interdicción de doña María para cometer fraude. El mandato y el holding son válidos. Si insiste en apelar, doña María tiene la intención de abrir un proceso formal contra él por fraude y difamación, usando las pruebas que él mismo nos proporcionó sobre los inversores de Madrid. Usted y yo sabemos que irá a prisión, doctor. El abogado tragó saliva y miró a Fabio, que estaba rojo, jadeante, los ojos llenos de lágrimas, de furia y derrota. «Retiramos la solicitud de interdicción», dijo el abogado, rápidamente, sin consultar a Fabio. «Excelente», respondió José Carlos, guardando los documentos. «Esta reunión ha terminado». Yo me levanté. Fabio estaba paralizado. «Adiós, Fabio», dije sin emoción. Salí de la sala y caminé por el pasillo, sintiendo el olor a ozono y a polvo. La victoria no tenía sabor. Tenía el gusto seco de ceniza en mi boca. Yo había destruido a mi hijo, o mejor dicho, solo había revelado la destrucción que él mismo había causado. El agotamiento me golpeó de forma abrumadora. Volví a casa, que ahora estaba oficialmente en venta, con un nuevo agente inmobiliario, por supuesto, y me derrumbé. Los días que siguieron fueron la parte más difícil de mi vida. Ya no tenía un propósito claro. La guerra había terminado y yo estaba sola en el campo de batalla. Lloré durante horas, no por la pérdida del dinero, sino por la pérdida de mi concepto de maternidad. Había fracasado miserablemente en criar a un hombre decente. Pasé semanas en una niebla, apenas comiendo, solo sintiendo el peso del colchón bajo mi cuerpo y la soledad abrazándome. Estaba en el fondo del abismo. Me había protegido, sí, pero ¿a qué costo? Un día me desperté y sentí un olor, el olor a café recién hecho. Me levanté, tambaleándome. Fui a la cocina y vi a Rosalía, mi antigua cocinera, sentada a la mesa, leyendo el periódico. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con la voz ronca. «José Carlos me llamó. Dijo que usted necesitaba a alguien que supiera hacer un buen bollo casero. Deje de hundirse, María. Ha ganado. Ahora, viva». Ella me sirvió una taza de café caliente. El calor de la taza en mis manos fue un contacto físico real, algo que no sentía hacía meses. Di un sorbo y el amargor del café me despertó. Esa mañana decidí que no podía permitir que Fabio me quitara nada más, ni siquiera mi felicidad. Él se había llevado mi futuro consigo, pero yo podía construir uno nuevo. Llamé a José. Le pedí a Carlos que acelerara la venta de la casa. Ya no quería ese lugar. Vendí la casa, compré un apartamento pequeño, pero soleado, en una zona cotizada del centro. Usé parte de mi dinero personal para crear una fundación que ayuda a madres solteras a educar a sus hijos, asegurando que nunca tengan que elegir el camino del fraude por desesperación. Decidí canalizar mi dolor hacia algo útil.
Cambié mi vida drásticamente. Viajé. Fui a Italia. Sentí el aroma a albahaca fresca y la humedad de las iglesias antiguas. Me permití ser María, la mujer, no María, la madre traicionada. Lo que aprendí y lo que os dejo a vosotras, mis amigas, es lo siguiente. El amor de madre es el más puro y fuerte que existe, pero no es ciego. Y si tu amor está siendo usado como arma, debes desarmarte, pero no desprotegerte. Cuando Fabio intentó mi interdicción, me enseñó la última y más cruel lección. La lealtad hacia una misma debe ser innegociable. Perdí un hijo, pero me recuperé a mí misma. Y esa, chicas, es la única herencia que vale la pena proteger hasta el final. No volví a verlo. Intentó llamar algunas veces, pero bloqueé el número. El depredador está en la jaula y la llave la tengo yo. Y el silencio que quedó, después de toda la gritería, por fin, es mi paz. Y esa paz no la vendo por 2 millones. No la vendo por nada.